Hermanos, que el Señor les bendiga. También bendecimos a toda persona que pueda escucharnos. Hoy queremos invitarle a través del Salmo 23, descansar en el Señor, cómo reposar en el Señor ante tanta noticia, ante tanta comunicado que recibimos de alguna u otra forma. Todo esto produce incertidumbre y todo esto también produce, cuando son noticias buenas, también produce cierta paz, pero no es una paz como Dios la quiere dar, no es una paz en la cual podamos confiar, en la cual podamos estar firmes, ¿cierto? Hay como una esperanza por las noticias que se dan sobre fechas de que esto terminará pronto, pero la mejor confianza que usted puede tener no son en palabras de hombres, es más bien a través de la palabra que Dios nos da, la que sale de su boca. Una vez Yeshua o Jesús, como usted lo conoció, su nombre, estaba en el desierto. Estaba siendo tentado por Satanás, estaba pasando por una aflicción, estaba pasando por una muy grande dificultad, pues estaba no solamente en el desierto, sino que estaba en ayuno, estaba preparándose para darnos autoridad, estaba preparándose por nosotros, estaba luchando por nosotros en medio o en un campo de batalla muy difícil. Y en ese campo de batalla Satanás traía a su mente buenas noticias de cómo salir de esas dificultades. Pero él, en el poder del Espíritu de Dios, de la Ruach HaKodesh, como se dice en el hebreo, en el poder del Espíritu de Dios o Espíritu Santo, pudo descansar ante toda adversidad, ante toda dificultad. Él pudo fortalecerse y pudo luchar contra la obra de Satanás, que era salir de esa dificultad de una manera fácil, pero con una consecuencia nefasta para nosotros, para los que somos hijos de Dios, para el cristiano, para el creyente, para el mesiánico, para toda persona que reconoce su nombre. Su nombre tiene poder. Y Él nos dio, a través de esa lucha, de esa preparación, pudo fortalecerse para enfrentar otras dificultades. Uno de los hermosos salmos que aparece en la Biblia, tal vez usted pueda tener este salmo abierto en su casa, esa Biblia abierta de cierta manera, allí en un trípode, en una base. Pero cuando usted toma esa palabra que está ahí, ese libro que está allí, usted lo lee y puede compenetrarse en aquella palabra que está ahí escrita. Usted podría entender la grandeza y el poder y el amor de Dios ahí. Este Salmo 23 dice: Yahweh o Jehová, como usted lo tiene allí, dice: Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Este salmo es escrito por David, el rey David. Y David, cuando uno mira la vida de David en los libros de segundo libro de Samuel o en algunos libros como Reyes o Crónicas, uno ve que David fue un hombre, un pastor de ovejas en su juventud, y que como pastor de ovejas cuidaba de ellas, las protegía con su misma vida. Y en un momento dado que el profeta Samuel, por mandato de Dios, envía a buscar un hombre listo para él, dispuesto para él, para ser rey sobre Israel, encuentra Samuel en la casa de Isaí a un David detrás del rebaño de las ovejas, detrás del rebaño fue llamado. Y él entiende el valor de cada
oveja. Él entiende el valor que hay en cada oveja de su rebaño. Y cada ovejita por parte de David era amada. Dice la palabra de Dios que cuando él estuvo con Saúl para enfrentar a Goliat, David le contaba o le narraba cómo él enfrentaba al oso o al león para defender su rebaño con su propia vida. Entonces este salmo nos habla acerca del grande amor de Dios por nosotros, del grande amor de Dios por su vida. Usted es una oveja de su rebaño, pero debemos de ser ovejas dispuestas o personas dispuestas para ser guiadas por ese buen pastor, por ese buen amo, por ese buen Padre celestial. Entonces él dice: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, Yahweh es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él dice la Biblia que los pastores, ciertos pastores de rebaños de animales, de ovejas, se esforzaban por buscar buenos pastos. Los pastos eran escasos en medio del desierto, ¿cierto? No es como nuestra tierra que abunda en muchos lugares, sino que en aquellos lugares había que buscar los pastos en un punto muy lejano donde se encontraba el lugar de guardar las ovejas en el redil. Pero dice la palabra de Dios que el pastor, con su amor, con su cuidado, pues las llevaba, las protegía. Iba a ciertos lugares donde el pasto salía a veces debajo de las rocas, no era muy abundante, pero lo llevaba, lo guiaba hacia lugares mejores. Y así quiere Dios en nuestra vida, que nosotros podamos ser guiados en medio de esta dificultad que tenemos, en medio de tanta noticia que oímos, de tanta muerte que vemos, que nosotros permanezcamos firmes en Él, firmes en ese Padre y buen pastor que es nuestro Señor, en ese Dios y Padre que puede confortar, levantar nuestra alma. Dice que nos llevará a aguas de reposo, a aguas de descanso, a aguas no turbias, sino aguas que corren calmadamente, y allí nos pastoreará, allí nos guiará. Y muchas veces podemos ver en medio de la dificultad, en medio de la crisis, cómo Dios en su misericordia se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta con buena salud, se manifiesta en nosotros, ¿por qué no decirlo financieramente? Paz y tranquilidad en medio de la adversidad. Pero lo que Dios quiere es que también en medio de todo esto se pueda reconocer que Él es verdadero, que Él es Dios y que Él existe. Para la persona que no cree que Dios existe, pues Dios existe aunque esa persona crea que no existe. Así como existen hombres en muchos lugares del mundo, de dignatarios o mandatarios, en muchas naciones, y que no se conocen a sí mismos de esa misma manera, y aún mayor, Dios existe. Dios no se preocupa por eso. Él existe porque dice la palabra de Dios que Él es desde siempre. Pero Él sí quiere que nosotros podamos permanecer en ese redil, permanecer en ese lugar de cuidado, en esa protección que Él solamente nos puede dar. Nos cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra alma, nuestro cuerpo físico, pero también es importante cuidar de nuestra alma. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, en el verso 2, dice: confortará mi alma. Ese confortar el alma es cuando Dios te perdona, es cuando el Señor te acerca para que tú le conozcas, para que conozcas
para que conozcas el grande y poderoso amor que Él tiene por nosotros. Muchas veces la conciencia acusa una y otra vez y no te produce paz. Pero Dios quiere arrancar esa acusación de la conciencia, y es arrancada cuando tú, de corazón limpio, de corazón dispuesto, pides el perdón a Dios, pides perdón por cada falta, y Dios te puede levantar. David, el rey David, fue un asesino, mató a un hombre inocente. El rey David fue un hombre adúltero, ¿cierto? Moisés tenía 2 mujeres, ¿cierto? Fue criticado por Aarón y por María, que eran sus hermanos. Y así sucesivamente muchos hombres de Dios cometieron muchos errores, pero hubo algo en ellos diferente a muchas personas. Es que ellos reconocieron su falta, reconocieron su pecado, reconocieron su ofensa y se reconciliaron con el Señor. Y es lo que Dios quiere, que haya una reconciliación de sus ovejas, de nosotros, con Él. Entonces, dice la palabra de Dios que Él, cuando nosotros logramos volvernos a Él, Él conforta nuestra alma, la levanta, la acerca hacia Él. Y de esa manera, Él dice que te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces dice el Señor que aunque tú andes en valle de sombra de muerte, aunque tú camines, o como aquí el rey David caminaba en sombra de muerte, en valles de sombra de muerte, que eran lugares inhóspitos, que eran lugares donde no habitaba nadie y tenían que correr o caminar de un lugar a otro, y podían aparecer fieras del campo como el oso, como el león, y ser atacados, o ladrones, como cuando tú lees acerca del buen samaritano en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Asimismo, la palabra, o David, está diciendo lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor estará contigo. Pero no solamente era la amenaza de las bestias salvajes, no era solamente la amenaza de hombres inicuos con un corazón dañado para hacer mal a otro, sino que también habla la palabra de Dios aquí en este salmo, sombra de muerte. Y hay personas que, o como en estos hombres, cuando andan o caminaban en esos lugares inhóspitos, cualquier sombra de una roca reflejada producía temores, porque podían imaginarse a algún enemigo. Y las sombras pues no matan a nadie. Pero cuando se está lleno de temor, cuando se está lleno de angustia, los ruidos que hace la gente a través de sus noticias, los susurros, el compartir ciertos mensajes, producen de cierta manera aflicción, producen angustia. Pero si usted busca al Señor, si usted sale de ese lugar cómodo, donde es más fácil pensar que no hay Dios, donde es más fácil pensar que todas estas cosas van a sanar porque sí, pues no tendría de cierta manera valor el acercarse o el reconocer quién es Dios. No se daría uno como la oportunidad de abrir su corazón para poder ver y conocer a un Dios que es real, que es vivo, que es verdadero, que vive por siempre y para siempre. Y que si usted lo reconoce en su vida, si usted comienza a buscarlo, esa vida eterna que Él es, usted también la puede disfrutar, ¿cierto? Nos preocupamos por lo físico, nos preocupamos por las cosas materiales, pero casi no por lo espiritual.
Y Dios quiere que nos preocupemos por nuestra propia vida, por nuestra propia alma. Entonces dice, aunque ande en valle de muerte, de sombra de muerte, aunque vengan las malas noticias, tú estarás confiado en el Señor. El Señor será tu fortaleza, tu escudo, tu ayuda, será tu socorro. Entonces dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado, ¿cierto? Con lo que se guiaban las ovejas. El pastor tenía como un báculo en el cual él podía guiar a las ovejas, pero también defenderlas de animales o de ladrones. Entonces dice que ese callado, esa vara, cuando tocaba a la oveja, dice, infundía en ella aliento, sabía que el pastor estaba allí. A pesar de que eran muchas las ovejas, a pesar de que era un rebaño, con su propio cuerpo no podía tocar las que estaban adelante o las que estaban a los lados, pero con su báculo, estirando su báculo, su callado, su vara, podía tocarlas, podía empujarlas suavemente, y ellas sabían que el buen pastor estaba ahí al cuidado de ellas y producía en ellas confianza. También dice la palabra que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y hoy son muchas las causas que producen angustia, ¿cierto? La falta de, tal vez, de dinero, un futuro aparentemente incierto, empresas no estables, ¿cierto? Las finanzas de los hogares aparentemente no se ven estables, pero la fortaleza tuya no está en el dinero, la fortaleza tuya es en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Entonces el Señor dice que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las circunstancias en que nos encontremos, si buscamos poner nuestra confianza en el Señor honrará esa búsqueda. Dios, el Señor Dios Todopoderoso, honrará nuestra vida. ¿Cómo? De la manera que Él sabe hacerlo. Nos sorprenderá con su amor, nos sorprenderá con su justicia. Por eso nosotros debemos de cambiar muchas actitudes en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra relación con nuestro prójimo, aún con nosotros mismos. Entonces, la angustia no, aunque trate de venir la angustia, el Señor nos levantará y derribará todo argumento de angustia, todo argumento que traiga aflicción, el Señor lo derribará, porque veremos el poder y la gloria de Dios manifestada en nosotros, no para que nos olvidemos de Él, como es costumbre en la vida del creyente, sino para que nos fortalezcamos más, tal vez para que nos arrodillemos cuando veamos cosas asombrosas en nuestra vida y le demos gracias, y si es posible derramar lágrimas delante de Él, dándole gracias por todo lo que Él hace en nosotros. Deberíamos de hacerlo. Entonces Él dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿cierto? Está hablando de la abundancia de Dios para nuestra vida. Está hablando de la bendición de Dios para nuestra alma. Y nuestra relación con Dios debe de ser siempre abundante. Nuestra relación con Dios debe de ser dispuesto siempre. Muchas veces usted se levantó solamente para darle gracias a Dios porque se iba para un trabajo y su oración era una oracioncita allí muy corta, ¿cierto? Una oración muy pequeña, o tal vez le daba gracias a Dios por los alimentos, pero en realidad no salía nada del corazón. Era algo muy simple, algo como un ritual, algo como una costumbre que no sale verdaderamente del corazón. Una oración tal vez por rápidamente, o se echaban la bendición muy rápidamente, solamente como una costumbre más, una costumbre religiosa. Y Dios no quiere eso. El buen pastor no quiere eso. El buen pastor quiere que
nosotros como su pueblo, como sus ovejas, como sus hijos, tengamos una relación cada día mejor, una relación de padre a hijos que le aman, que lo desean, que lo esperan, que están dispuestos para Él, dispuestos para amarlo, dispuestos para obedecer. Pero cada quien se califica a sí mismo como bueno. El Señor dice que no hay bueno ni uno solo hombre en la tierra hay bueno, sino solamente Él. Un hombre le preguntó y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, solo el Padre eterno es bueno, solo Dios es bueno. Y Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él. Dios quiere que nosotros lo busquemos, nos dispongamos para Él, porque Él es el ejemplo para nosotros, para poderle seguir. Entonces, de esa manera dice el Salmo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese bien y misericordia de Dios no es solamente plata, no es solamente dinero, como alguna vez se pensó. El cristiano pensaba que si tenía dinero en sus bolsillos, su relación con Dios estaba bien. Y así siguen pensando. Que si tienen la nevera llena de comida, la relación con Dios está bien. Pero siguen en lo mismo, perezosos para buscar del Señor, perezosos para amarlo, perezosos para cambiar actitudes. Pero dentro de esos hogares había división, y hay división en muchos. El corazón de los esposos separados, están en la misma cama, pero sus corazones están divididos. Ponen como un obstáculo, o ponen como una barrera, o ponen como un precio al amor de los hijos, ¿cierto? Hay padres que hablan mal de la esposa a los hijos. Hay madres que hablan mal del esposo a los hijos y no entienden que estas cosas perjudican el hogar, corroen, corrompen, dañan desde raíz una buena relación, una buena armonía en el hogar. Entonces el Señor dice: ciertamente el bien y la misericordia. Este bien no es el bien del hombre, sino el bien que viene de Dios. Es el bien que Dios trae, la bendición verdadera que Dios trae, donde hay una verdadera unidad, no por el dinero, sino por un verdadero amor que Dios pone en el matrimonio, con los hijos. Si hay dificultades financieras, muchos hogares se parten, pero hay muchos hogares que tienen su fortaleza en el Señor, y en medio de la dificultad financiera es cuando más fortalecidos están en el Señor. Entonces dice el Señor: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque la casa del Señor, ¿qué era? Era el lugar, era el templo, donde cada utensilio, cada cosa que había en ese lugar hablaba de quién es Dios y de cómo Dios se relacionaba y se relaciona con el hombre, ¿cierto? Cada utensilio que había en el templo de Israel, cada cosa, cada cortina, los panes sin levadura, cada cosa hablaba de lo que es verdaderamente el Señor. La menorá, que era la lámpara de las luces, cada cosa habla de Dios en el templo. Entonces él entendía eso, comprendía eso. El cristiano no. El cristiano muchas veces no entra ni siquiera en esa verdadera adoración. Él entra a la congregación, canta y sale con los mismos problemas con los que entró. Entra, los deja en la puerta y sale y vuelve y los carga y se los lleva para su casa. Y sigue desconfiando del Señor, sigue confiando en los hombres, sigue confiando en sus propias fuerzas, sigue confiando en su propia capacidad, sigue pensando que él puede cambiar el corazón de la esposa o del esposo, cuando es verdaderamente Dios el que cambia nuestros corazones cuando nos disponemos. Yo le invito para que usted
y para que cada uno de nosotros busquemos a ese buen pastor cada día. Dios nos da la facilidad, por decirlo de alguna manera, de buscarlo. Nos da las armas para que nosotros le busquemos. Dios no es un Dios lejano. Él es Padre para aquel que lo quiere recibir como Padre, a través de la sangre del Mesías, a través de la sangre de Jesús, a través de la sangre de Yeshua. Pero somos nosotros los que decidimos en nuestro corazón creer en obediencia o no. Si usted dice Dios no cree, Él no se va a preocupar por eso. Pero si usted desea seguirle, Él se mostrará, se mostrará su vida. Dice la palabra de Dios que el rey Herodes anhelaba conocer al Señor, a Yeshua, a Jesús, al que usted conoció como Jesús, y anhelaba conocerlo, y cuando lo vio, él pidió señal del cielo para poder creerle. Créame que Dios no va a hacer eso. Él no te va a dar señales para que tú le creas. Él ha puesto su palabra para que tú la escudriñes, la aprendas y sepas quién es Él. Cuando tú te introduces allí, Dios empieza ahí a hacer grandes cosas para que ahora sí le conozcas, pero no para que te quedes con ese asombro, sino para que verdaderamente le busques. Él te cuidará en medio de la dificultad. Él te protegerá en medio de esta crisis, pero debes de permanecer junto a Él, junto a su rebaño. Debes de permanecer cerca de Él. Las ovejas siempre, Él, el buen pastor, buscaba de que permanecieran cerca, porque cerca de Él podían ser protegidas, podían ser guardadas, podían ser defendidas del lobo, podían ser defendidas del león, y es lo que Dios quiere, protegernos, conocerlo para protegernos, y en su palabra encontraremos verdadero alimento. Quiero invitarle que cantemos este Salmo 23. Que dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar.
aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Señor. El Señor es el buen pastor, el Señor es nuestro socorro, nuestra ayuda. Él es nuestra fortaleza. A Él debemos de buscar, en Él debemos de reposar. Él es nuestra fortaleza. Él es, en medio de toda esta dificultad, de estar escuchando muerte, decesos, Él es la vida y Él nos guarda con vida. Y si por alguna razón de muerte de alguien que haya fallecido, de alguien que haya muerto, sepa algo: en Él hay vida eterna, en Él hay esperanza, en Él hay salvación. Y yo le invito a que usted abra su corazón y le diga: Señor, te abro las puertas de mi corazón y tu sangre me lave y me limpie. Padre, tu sangre derramaste por mí en aquella viga de ejecución, y yo la recibo y reconozco que estuviste allí por mí, y te abro mi vida, te abro las puertas de mi alma y te pido que entres y reposes en mí. Y dígale al Señor: sálvame, libérame, protégeme, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis iniquidades, perdona mis pecados, porque yo quiero ser un hijo tuyo, tanto en esta tierra como en la vida venidera. Te pido, Señor, que seas tú obrando en mi vida y en mi casa y en mi hogar, en mi familia. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, no solo personal, sino para toda mi casa, pues tú eres Dios verdadero, tú eres nuestra fortaleza, tú eres mi ayuda y mi socorro. Te doy las gracias, Señor, porque en ti hay salvación. Gracias, Señor, te adoramos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, y para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, 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 tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.